Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Emilio Guzmán y el día de hoy en este podcast hablaremos sobre indicadores macroeconómicos en economía. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ahora sí, abordemos este tema. La interpretación de las variables macroeconómicas. Es una variable como cualquier otra y por tanto representa unas características o cualidades sobre un fenómeno. En este caso, al añadirle el objeto macroeconómico, queda claro que es una variable que tiene que ver con la macroeconomía. En ocasiones, a las variables macroeconómicas también se les conoce como variables agregadas. El sentido de esto es que al final, dado que la macroeconomía estudia la evolución de un conjunto de individuos, una variable macroeconómica es la agregación de muchas variables microeconómicas. Empecemos con los que los interpreta o encabeza, que sería el Producto Interno Bruto como primero, que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, para calcular el Producto Interno Bruto, PIB, que es una variable macroeconómica, necesitamos los datos de todos los productores individuales. Si sumamos la producción mediana en unidades monetarias de todos los individuos de una región o país, el resultado debería ser aproximado al PIB, es decir, el conjunto de variables macroeconómicas, producción de cada agente económico, conforman una variable macroeconómica. Pasamos al segundo, que es la inflación. Es la variación proporcional del índice de precios al consumidor durante un periodo de tiempo. Es una variable macroeconómica importante. Una elevada tasa de inflación es perjudicial para el crecimiento económico porque afecta a los precios relativos, lo que ocasiona una ineficiente asignación de recursos en largo plazo. Una tasa de inflación negativa tampoco es deseable porque además de afectar la asignación de recursos, causa que las personas usen el dinero como forma de ahorrar que aumenta su valor en el tiempo. La tasa de inflación negativa se denomina deflación y cuando se combina con el desempleo se produce una situación peligrosa para la macroeconomía porque la política monetaria expansiva puede perder su efectividad porque ante un aumento de la base monetaria los agentes aumentarán su ahorro. Pasamos al tercero, que sería el desempleo. El desempleo es otra de las variables más importantes de la macroeconomía porque afecta directamente el bienestar de las personas. El desempleo es el porcentaje de la fuerza que está buscando trabajo activamente y que actualmente se encuentra desempleada. Una alta tasa de desempleo se considera negativa porque significa que muchas personas no pueden encontrar trabajo. El cuarto sería el gasto público. El gasto público es el gasto del gobierno en forma de consumo corriente, inversión y transferencias. El gasto público también es una importante variable macroeconómica porque es un indicador del tamaño del gobierno. La relación entre el gasto público y los ingresos gubernamentales, junto a otras variables macroeconómicas, sirven para analizar la sustentabilidad macroeconómica. La política fiscal es un instrumento de política económica que afecta el crecimiento económico y el desempleo. El siguiente tendríamos tasa de interés. La tasa de interés real representa el costo del dinero en el tiempo, no solo el costo de pedir prestado, sino también el costo de oportunidad de mantener saldos monetarios. La autoridad monetaria de cada país, usualmente el Banco Central, juega un rol fundamental a la hora de determinar la tasa de interés. Los bancos centrales invierten de diversas maneras en mercados financieros para regular la tasa de interés. Creo que todo va bien hasta ahí. Vamos a seguir con el siguiente, que sería el tipo de cambio. El tipo de cambio también es otra variable importante porque la macroeconomía, todos los sectores económicos que producen bienes y servicios que pueden ser importados o exportados, es decir, bienes transables, están afectados por la variación en el tipo de cambio. Existen dos tipos de cambio fundamentales para la macroeconomía. El primero, el tipo de cambio nominal, y el segundo, que es el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal representa la cantidad de divisa local que es necesaria para comprar una divisa extranjera.
El tipo de cambio real es precio de los bienes del país extranjero expresado en términos de bienes locales. Estas variables son, sin duda, las más importantes, seguidas y populares. Constituyen las variables macroeconómicas de principal interés. Ahora bien, evidentemente existen muchas más, como por ejemplo índice de producción industrial, costes laborales, deuda privada, deuda pública, tipos de interés, posición de inversión internacional, balanza comercial, prima de riesgo. Los indicadores nombrados anteriormente hacen referencia a diversos sectores. Por ejemplo, algunos describen una parte del sector financiero como los tipos de interés, mientras que otros describen una parte del sector fiscal, deuda pública, o del sector exterior, balances de pagos. Pasamos al segundo subtema, que sería Índice Nacional de Precio. En México es un indicador económico fundamental que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de hogares mexicanos. Y para todo esto, ¿qué tan importante es? Bueno, este es de gran importancia para la economía mexicana por diversas razones. Indicador de inflación. Es el indicador principal para medir la inflación, es decir, el aumento generalizado de los precios en la economía. Base para los negociantes. Se utiliza como referencia para diversos aspectos económicos como la revisión de salarios, contratos y negociaciones laborales. Después tenemos el análisis económico. Es una herramienta fundamental para el análisis de la situación económica del país, permitiendo identificar tendencias y patrones en el comportamiento de los precios. Toma de decisiones. Los bancos centrales, las empresas y los consumidores utilizan el ingreso nacional de precio para tomar decisiones informadas sobre temas como la política monetaria, la inversión y el consumo. ¿Quién labora en él? El Instituto Nacional de Estadística Geográfica, INEGI, es el organismo responsable de elaborar y publicar esto en México. Lo hace de manera mensual y quincenal, proporcionando información detallada sobre la evolución de los precios en diversos sectores productivos y productos. ¿Cómo se calcula este? El INEGI realiza un seguimiento continuo de los precios de una amplia canasta de bienes y servicios que incluyen alrededor de 480 productos y servicios representativos del consumo de los hogares mexicanos. Esos productos se agrupan en 12 grupos, que son: el primero, alimentos y bebidas; el segundo, vestido y calzado; tercero, vivienda, muebles y artículos para el hogar; cuarto, gastos en salud y atención médica; quinto, transportes; sexto, educación y esparcimiento; 7, artículos de limpieza y personal; 8, otros servicios; 9, bebidas alcohólicas y tabaco; 10, sombreros, gorras y accesorios; 11, joyería, relojes y bisutería; 12, servicios de diversión y esparcimiento. Para calcular se pone el precio de cada producto o servicio de acuerdo a su importancia en el consumo de los hogares. ¿Cuáles son los niveles de este? Se publica a nivel nacional y para dos grupos de población. General incluye a toda la población urbana del país, y el no salario se refiere a la población ocupada y no ocupada que no recibe ingresos por salarios. Pasemos al otro subtema, que sería Índice Nacional de Desempleo. La tasa de desempleo en México al cierre de marzo de 2024 fue del 2.6%, la más baja entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, similar a la de Japón y menor a la de Corea del Sur, 2.8%. Esta cifra representa un nuevo mínimo histórico para México, según datos en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, INEGI. En comparación con enero de 2024, la población desocupada disminuyó en 75,000 personas y la tasa de desocupación fue del 0.1% menor. Después pasamos al otro subtema, que es el Índice Nacional de Crecimiento Económico, INCE. El Índice Nacional de Crecimiento Económico, INCE, es un indicador que mide la variación del Producto Interno Bruto, PIB, real de México en un periodo determinado, generalmente en comparación con cada año anterior. Se expresa como un porcentaje y se considera un indicador importante para evaluar el desempeño de la economía del país. Y para todo esto, ¿cómo se calcula el INCE? El INCE se calcula utilizando el método de la cadena encadenada, que consiste en comparar el valor del PIB en dos periodos diferentes, utilizando precios constantes del periodo más reciente.
Esto permite eliminar el efecto de la inflación y obtener una medida más precisa del crecimiento real de la economía. ¿Cuáles son los datos más recientes del INSEE? De acuerdo con la estimación ocupada del PIB del Instituto Nacional de Estadística Geográfica INEGI, la economía mexicana tuvo un crecimiento anual de 2.0% en el primer trimestre de 2024. Esto significa que el PIB del país aumentó en un 2.0% en comparación con el primer trimestre de 2023. Y todo esto, ¿cómo se compara el INSEE actual con años anteriores? En 2020, el primer año de la pandemia de COVID-19, que sin duda fue algo muy arrasador para todos, la economía mexicana se contrajo un 8.8% anual. En 2021, el primer año de reactivación, únicamente creció 6% anual. En 2022, el crecimiento de todo el año fue del 3.9% y en 2023, con la desaceleración en el último trimestre del año, fue de un 3.2%. ¿Qué factores influyen en el INSEE? El INSEE está influenciado por una variedad de factores, incluyendo demanda interna, que es el consumo de los hogares, de inversión empresarial y en gasto del gobierno son los principales componentes de la demanda interna y pueden afectar significativamente el crecimiento económico. Demanda externa. Las exportaciones mexicanas también juegan un papel importante en el crecimiento económico, ya que generan ingresos en moneda extranjera que pueden ser utilizados para comprar importaciones o invertir en el país. Productividad. La productividad de la fuerza laboral mexicana también es un factor importante que determina el crecimiento económico. Un aumento en la productividad significa que pueden producir más bienes y servicios con la misma cantidad de recursos, lo que lleva a un mayor crecimiento del PIB. Entorno económico global. Las condiciones económicas globales también pueden afectar al INSEE en México. Por ejemplo, una recesión en un país importante de exportación puede reducir la demanda de productos mexicanos y afectar negativamente el crecimiento económico. ¿Cuáles son las perspectivas para el INSEE en un futuro? Las perspectivas para el INSEE en un futuro son inciertas y dependen de una variedad de factores, tanto internos como externos. Algunos analistas esperan que la economía mexicana continúe creciendo en 2024, a un ritmo de alrededor de 3%. Sin embargo, otros son más cautelosos y advierten que la guerra en Ucrania, la alta inflación y la desaceleración de la economía global pudiera presentar riesgos para el crecimiento económico en México. Pasamos al otro subtema que sería Índice Nacional de Desarrollo. Existen dos índices de desarrollo humano, IDH, que son relevantes para México. Índice de Desarrollo Humano, IDH Global. El IDH Global, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, clasifica a los países en 3 niveles de desarrollo humano. El primero, desarrollo humano alto, que es el 0.7333 o 733 o superior. El segundo sería desarrollo humano medio, del 0.612 a 0.732. Como tercero tenemos al desarrollo humano bajo, que es del 0.599 o inferior. En el informe sobre el desarrollo humano en 2021, México ocupó el puesto 72 de 191 países con el IDH de 0.779, lo que lo ubica en la categoría de desarrollo humano alto. Sin embargo, es importante destacar que el valor no refleja la desigualdad de un país. Una vez descontada la desigualdad, el IDH en México cae a 0.613, lo que representa una pérdida del 21.3%. El otro subtema que tenemos o manejamos sería Índice Nacional de Desarrollo Inclusivo, INDI. El INDI, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es un indicador complementario del IDH global que se enfoca en la inclusión y la equidad de México. El INDI se calcula utilizando 97 variables agrupadas en 3 pilares: crecimiento y desarrollo, PIB per cápita, productividad, inversión, etc. Inclusión, pobreza, desigualdad, acceso a servicios básicos, etc. Y por último, equidad intergeneracional y sustentabilidad, que incluye emisiones de CO2, agotamiento de recursos naturales, etc. En el INDI 2023, México obtuvo un puntaje de 55.75, ubicándose en la categoría de desarrollo medio. Este resultado refleja la persistencia de brechas importantes en términos de inclusión y equidad en el país. En resumen, tanto en el IDH global como en el INDI nos brinda información valiosa sobre el nivel de desarrollo en México.
Sin embargo, es importante considerar ambos indicadores para tener una visión completa de la situación del país, ya que el IDH global